Barnard 68, agujero en el cielo. En la constelación de Ofiuco, a una distancia de unos 400 años luz de la Tierra, hay uno de los objetos más misteriosos de nuestra galaxia. Barnard 68 es una nebulosa oscura que parece una mancha perfectamente negra contra el cielo estrellado. Fue catalogada por primera vez por el astrónomo estadounidense Edward Barnard a principios del siglo XX, cuando compilaba una lista de nebulosas oscuras en la Vía Láctea. ¿Qué es este objeto? Barnard 68 es una densa nube molecular compuesta por polvo cósmico y gas. Su tamaño es impresionante, aproximadamente medio año luz de ancho. Pero lo más llamativo es su densidad. La nube es tan densa que bloquea completamente la luz de las estrellas que hay detrás. Por eso vemos una mancha completamente negra en las fotos, como si alguien hubiera cortado un trozo del cielo estrellado. En el pasado, los astrónomos consideraban que tales objetos eran agujeros en el espacio, lugares donde simplemente no hay estrellas. William Herschel, el famoso astrónomo del siglo XVIII, llamó a esas áreas agujeros en el cielo. Creía que estaba mirando a través de ellos hacia el vacío más allá de nuestro universo. No fue hasta el siglo XX cuando los científicos comprendieron la verdadera naturaleza de estos objetos. No son vacío, sino materia muy densa. Barnard 68 está en un estado relativamente tranquilo. La temperatura dentro de la nube está solo unos 16 grados por encima del cero absoluto. A esta temperatura, las moléculas se mueven extremadamente despacio y el gas existe en forma de una densa niebla fría. El componente principal de la nebulosa es el hidrógeno molecular, el elemento más abundante del universo. Pero además del hidrógeno, también hay moléculas más complejas, monóxido de carbono, amoníaco, metanol e incluso compuestos orgánicos. El polvo cósmico en Barnard 68 está formado por diminutas partículas de aproximadamente 1/10 parte de micrómetro de tamaño. Es una mezcla de carbono, silicatos y hielo. Son estas partículas las que absorben la luz de las estrellas. Además, la nube bloquea no solo la luz visible, sino también una parte significativa de la radiación infrarroja. Solo las longitudes de onda más largas pueden penetrar este velo. Se estima que la masa de Barnard 68 es aproximadamente el doble de la masa del Sol. Puede que no parezca mucho, pero tienes que entender que la materia está distribuida en un enorme volumen de espacio. La densidad media de una nube es de unos 30.000 partículas por centímetro cúbico. Para comparar, normalmente solo se encuentra una partícula por centímetro cúbico en el espacio interestelar. Es decir, Barnard 68 es 30.000 veces más denso que el cosmos que lo rodea. Pero, ¿qué está ocurriendo dentro de esta nube oscura? Los astrónomos creen que Barnard 68 está al borde del colapso. La gravedad atrae lentamente la materia hacia el centro de la nebulosa. Los cálculos muestran que en unos cientos de miles de años, la nube podría encogerse tanto que comenzarán reacciones termonucleares en su centro. Nacerá una nueva estrella. Quizá incluso varias estrellas, si la nube se fragmenta durante el proceso de compresión. Este proceso de formación estelar es uno de los fundamentales en el universo. Así es como nacen todas las estrellas, incluido nuestro Sol. Hace unos 4.500 millones de años, el sistema solar se formó a partir de una nube molecular similar. Al principio, la nube comenzó a colapsar bajo su propia gravedad, quizás después de que la onda expansiva de la explosión de la supernova alterara su equilibrio. Luego, en el centro del disco en formación, se formó un núcleo denso, el Sol del futuro. Y de la materia restante se formaron planetas. Barnard 68 nos ofrece un vistazo al pasado y vemos condiciones similares a las que existían antes de que naciera nuestra estrella. Es una especie de máquina del tiempo que te permite estudiar las etapas iniciales de la formación estelar.
Sin embargo, la nebulosa en sí aún no muestra signos de colapso activo. Está en un estado que los astrónomos llaman glóbulo lateral, una nube densa y aislada que se está preparando para convertirse en una cuna estelar. La peculiaridad de Barnard 68 es que es una de las nebulosas oscuras más aisladas. Muchos de estos objetos forman parte de grandes complejos moleculares, como la nebulosa de Orión o la nube de Tauro. Pero Barnard 68 se distingue como una isla espacial en la oscuridad. Esto la convierte en un objeto ideal para el estudio, ya que la influencia del entorno es mínima. Las observaciones en el rango infrarrojo permitieron a los astrónomos observar dentro de la nube. Telescopios sensibles a la radiación térmica han descubierto que la estructura de Barnard 68 es inhomogénea. En el centro, la densidad es mayor que en la periferia. Esto es típico en nubes a punto de colapsar. La materia fluye gradualmente hacia el centro, aumentando la concentración de gas y polvo allí. Curiosamente, la forma de la nube es casi perfectamente redonda. Esto sugiere que la turbulencia interna es pequeña y la nube está en un estado relativamente tranquilo. Los campos magnéticos que impregnan la nebulosa también juegan un papel, manteniendo la estructura y ralentizando el colapso. Sin campos magnéticos, la nube se encogería mucho más rápido. La temperatura dentro de Barnard 68 es tan baja que pueden existir moléculas muy frágiles allí. Se encontraron restos de agua en forma de hielo, metano y monóxido de carbono. Estas sustancias son los bloques básicos para los futuros sistemas planetarios. Cuando una estrella se ilumina en el centro de la nube, el disco de gas y polvo circundante comienza a formar planetas. Quizá dentro de miles de millones de años, su propia Tierra aparezca allí, en la que se originará la vida. Los astrónomos utilizan diferentes métodos para estudiar estos objetos. Los radiotelescopios permiten observar la radiación de moléculas, como el monóxido de carbono. Resulta que el material en Barnard 68 se mueve muy lentamente, a velocidades de varios cientos de metros por segundo. Esto confirma que la nube sigue siendo estable. Las observaciones infrarrojas muestran la distribución del polvo y la temperatura. El telescopio espacial Spitzer y el Observatorio Europeo Austral han obtenido mapas detallados de Barnard 68. Muestran cómo el polvo se concentra hacia el centro, formando un núcleo denso. Aquí es donde probablemente comenzará el colapso, cuando la gravedad finalmente supere la presión del gas. Pero, ¿por qué la nube aún no ha colapsado? Hay varios factores que pueden ralentizar este proceso. Primero, la presión interna del gas. Incluso a temperaturas muy bajas, las moléculas de gas tienen energía térmica que impide la compresión. En segundo lugar, la turbulencia. Aunque es pequeño en Barnard 68, los movimientos internos del gas generan presión adicional. En tercer lugar, los campos magnéticos. Penetran la nube y ejercen presión magnética, sosteniéndola contra la gravedad. Con el tiempo, estos factores se debilitan. La nube se enfría lentamente, irradiando energía al espacio. La turbulencia está disminuyendo. Los campos magnéticos pueden ser parcialmente dispersados. Y en algún momento, la gravedad ganará. Entonces la nube comenzará a encogerse rápidamente y el proceso de formación estelar se volverá inevitable. Barnard, de 68 años, no es el único de su tipo. Edward Barnard compiló un catálogo de 349 nebulosas oscuras. Muchas de ellas son similares a Barnard 68, nubes densas y frías que bloquean la luz de las estrellas. Pero fue el Barnard 68 quien se hizo más conocido por su forma casi perfecta y su aislamiento. Parece una silueta cósmica tallada sobre el fondo de la Vía Láctea. Las fotos de esta nebulosa realmente causan una impresión inquietante. La mancha negra sobre el fondo de miles de estrellas se asemeja a un abismo que se abre de par en par.
No es de extrañar que en la cultura popular, a estos objetos a menudo se les llame agujeros espaciales o portales a la nada. Pero la realidad no es menos emocionante. Esto no es un vacío, sino la cuna de las estrellas y planetas futuros. Estudiar Barnard 68 ayuda a los astrónomos a comprender mejor el proceso de formación estelar. Cada detalle, desde la distribución de densidad hasta la composición química, proporciona pistas sobre cómo se forman las estrellas. Al comparar Barnard 68 con otras nubes moleculares en diferentes etapas de la evolución, los científicos obtienen una visión completa del ciclo de vida de las estrellas. Por ejemplo, existen nubes conocidas en las que la formación estelar ya está en pleno apogeo. La nebulosa de Orión es un ejemplo claro. Allí, cientos de estrellas jóvenes nacen dentro de un gigantesco complejo molecular. Vemos regiones brillantes de gas ionizado que brillan bajo la influencia de la luz ultravioleta de estrellas recién nacidas calientes. Barnard 68 representa una etapa anterior, la etapa de descanso antes de la tormenta. Curiosamente, los modelos informáticos modernos permiten simular la evolución de tales nubes. Estableciendo las condiciones iniciales, masa, densidad, temperatura, campo magnético, los científicos pueden calcular cómo se reducirá la nube, dónde se formarán las estrellas y cuántas serán. El Barnard 68 sirve como un excelente campo de pruebas para este tipo de modelos, ya que sus parámetros son bien conocidos. Otra pregunta importante es por qué la nube tiene esta masa. ¿Por qué no más y no menos? Resulta que existe una masa característica llamada masa de Jeans que determina si una nube puede colapsar bajo su propia gravedad. Si la masa de la nube es mayor que la de Jeans, la gravedad supera la presión y la nube se encoge. Si es menor, la presión gana y la nube permanece estable o incluso se expande. Para Barnard 68, la masa es aproximadamente el doble que la de Jeans a la temperatura y densidad actuales. Esto significa que la nube está en un equilibrio inestable. Cualquier pequeña perturbación, como una onda expansiva de una supernova cercana o una colisión con otra nube, puede empujarla al colapso. Por cierto, sobre la indignación. Los astrónomos han observado que muchas regiones de formación estelar se encuentran cerca de restos de supernovas o regiones de ionización de estrellas calientes. Esto no es un accidente. Una explosión de supernova crea una poderosa onda de choque que se propaga a través del medio interestelar. Cuando esta onda colisiona con una nube molecular, la comprime, desencadenando el proceso de formación estelar. Quizá el Barnard 68 sufrió en su día un impacto similar, que la apretó ligeramente, preparándola para un futuro colapso. También es importante entender que Barnard 68 no es estático. Se mueve lentamente por el espacio junto con las estrellas circundantes. La velocidad de su movimiento respecto al Sol es de unos 20 km por segundo. Dentro de 1 millón de años, la nube se desplazará a una distancia de varias decenas de años luz. Pero en proporciones cósmicas, esto es muy poco. La composición química de la nube también es de gran interés. Además de moléculas simples como el hidrógeno y el monóxido de carbono, se han encontrado compuestos orgánicos más complejos allí. Estos son formaldehído, metanol, etanol, acetona e incluso aminoácidos. Estas moléculas son los precursores de la vida. Pueden llegar a la composición de planetas que se forman alrededor de una estrella recién nacida y servir de base para la aparición de procesos biológicos. Es increíble darse cuenta de que la materia de la que estamos hechos formó parte de una nube molecular así. Los átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno en nuestros cuerpos se sintetizaron en las entrañas de estrellas antiguas. Fueron lanzados al espacio durante sus explosiones y luego se recolectaron en una nueva nube de la que nacieron el Sol y la Tierra. Barnard 68 es una etapa intermedia en este gran ciclo.
Continúan las observaciones del Barnard 68. Nuevos telescopios e instrumentos más sensibles permiten obtener datos cada vez más detallados. El telescopio espacial James Webb, que tiene una sensibilidad única en el rango infrarrojo, puede proporcionar nueva información sobre la estructura de la nube, su composición química y temperatura. Quizás se encuentren signos de un colapso incipiente, compactación en la parte central, aumento del movimiento de gases. También es interesante estudiar los alrededores de Barnard 68. ¿Hay otras nubes cerca? ¿Qué estrellas hay cerca? ¿Podrían afectar el destino de la nebulosa? Los datos preliminares muestran que no hay grandes estrellas en un radio de unos pocos años luz de Barnard 68 que puedan destruir la nube con su radiación. Esto es algo positivo, lo que significa que la nebulosa tiene tiempo para evolucionar en silencio y eventualmente dar lugar a nuevas estrellas. Visualmente, el Barnard 68 sigue siendo uno de los objetos más impresionantes del cielo nocturno. Para los astrónomos profesionales, este es un objeto valioso de investigación. Para los aficionados, es una fuente de inspiración y asombro por la grandeza del universo. Todos los que han visto una fotografía de esta nebulosa oscura piensan involuntariamente en la naturaleza del cosmos, en los procesos que tienen lugar en él, en nuestro lugar en esta imagen grandiosa. Barnard 68 nos recuerda que el cosmos está lleno de misterios y maravillas. Lo que parece vacío es en realidad una acumulación densa de materia. Lo que parece un agujero en el cielo es en realidad la cuna de los mundos futuros. La ciencia nos revela la verdadera naturaleza de estos fenómenos, pero esto no los hace menos sorprendentes. Al contrario, cuanto más aprendemos, más admiramos la complejidad y la belleza del universo.